Tardes y bienvenidos a esta tarde calurosa. Somos pocos, pero bienvenidos. Soy Fernando Fernández Ares, el director de programación de la Casa de América, y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo Miradas Cruzadas, o mejor dicho, Arquitectura Iberoamericana, Miradas Cruzadas. Le quiero dar las gracias en primer lugar a Fernanda Canales y a Ignacio García Pedrosa, que son los dos ponentes o conversadores que tenemos hoy con nosotros, y muchas gracias, como decía, a todos ustedes por venir. Esta es la 15ª edición de este ciclo Miradas Cruzadas, que lo que persigue es fomentar el conocimiento de la arquitectura iberoamericana en España y favorecer el intercambio de experiencias arquitectónicas entre ambos lados del Atlántico, llevar a cabo una reflexión sobre en qué consiste la arquitectura iberoamericana o cuál es la identidad iberoamericana de las propuestas arquitectónicas de los últimos años. Como decimos, las miradas se cruzan en lo conceptual, en lo filosófico, incluso en lo operativo, en lo emocional. Y por aquí han pasado arquitectos de gran renombre. Tatiana Bilbao es el nombre que recuerdo este año. Nos estamos concentrando en mujeres arquitectas, todo tengo que decirlo, del mismo modo que nuestro ciclo de cine que se llama Construcción de Construcción, en el que invitamos a cineastas a presentar su proceso creativo. También nos estamos centrando, no exclusivamente por supuesto, pero estamos centrándonos mucho en creadoras cineastas, y en el caso de arquitectura este año también la última persona que pasó por aquí fue Paulina Villanueva, de Venezuela, que estuvo acompañada por Carlos Baztán, a quien quiero dar las gracias muy especialmente porque él es también padre de todo este tinglado de las miradas cruzadas. Y como decía, tenemos a Fernanda Canales, arquitecta mexicana, que mira hacia una ciudad más inclusiva, buscando un encuentro de tradición e innovación. Trabajó para el arquitecto Toyo Ito y para Ignasi de Solá Morales aquí en Barcelona, y ha participado en las bienales de Rotterdam, Sao Paulo y Venecia. Nosotros teníamos puesto en nuestro pantallazo, como ya tiene su PowerPoint, por supuesto no interferimos, pero tenemos puesto en el pantallazo el Centro Cultural Elena Garro, que ella hizo. Para nosotros es importante también Elena Garro porque es una escritora bastante olvidada, de quien se celebró un efemérides este año, no recuerdo cuál, sinceramente, recordada por muchos por haber sido mujer de Octavia Paz, pero sin embargo siendo una mujer con una escritora de primera línea, a quien le vamos a dedicar un homenaje antes de final del año. Ignacio García Pedrosa funda junto a Ángela García Paredes en 1990 el estudio Paredes Pedrosa, con grandes obras como el Teatro Valle Inclán de Madrid, del que uno, es decir, yo soy muy asiduo, y el espacio Torner en Cuenca, también la Biblioteca de Córdoba, el Auditorio de Lugo, etcétera. Hay tantas obras, tantos premios, pero ya no me toca a mí hablar, sino me toca escucharles, como nos toca a todos escucharles. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo siempre meto una cuña publicitaria a la Casa de América. Vengan a la Casa de América, esta es su casa. Tenemos actividades de toda índole, de cine, como decía antes, también de literatura. Justo arriba tenemos una de diplomacia pública en otra sala sobre la diplomacia venezolana, y sobre todo tipo de actividades. Esta es su casa, están invitados siempre que quieran venir. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos por venir. Yo creo que la conferencia que va a impartir Fernanda es fundamentalmente centrada en sus trabajos arquitectónicos, en sus proyectos y en su proceso de hacer un trabajo que es el habitual del arquitecto en el ejercicio de su profesión. Pero a mí me interesa subrayar de Fernanda Canales, que por otra parte de decir que cuando nos propuso a Ángela o a mí venir a presentarle, pues nos hizo mucha ilusión, porque conocemos a Fernanda ya hace bastantes años. Creo que nos coincidimos en un jurado CEMEX en Cancún hace ya prácticamente 15 años. Y bueno, como decía, pues fue un placer que nos llamase para asistir con ella a su presentación aquí en Casa de América, ¿no? Placer porque siempre es interesante hablar de arquitectura para los que estamos metidos en este mundo, pero yo creo que más lo es cuando lo haces con una persona a la que admiras y respetas mucho, y esa admiración y ese respeto está fundamentado o está cimentado no solamente en el conocimiento de algunos de sus proyectos o haber atendido a sus conferencias, sino que a lo largo de estos años hemos coincidido en bastantes sitios por distintos motivos, que hace que sea una relación, como decía antes, de admiración y de respeto, y también de confianza en que una persona mucho más joven que yo va estableciendo un pulso con la realidad del que va saliendo triunfadora poco a poco, ¿no? Y eso creo que
que es causa de aprecio y de admiración, ¿no? Cuando nos propuso venir a presentarla, yo dije que, bueno, esto es muy fácil y es una suerte, porque claro, hacer una presentación de Fernanda simplemente enumerando sus éxitos, pues ya es algo brillante, ¿no? Porque es cómodo y fácil, ¿no? Una persona joven que se ha batido en muchas circunstancias muy distintas, que tiene una vocación, que es un tema del que sí que me gustaría luego hablar cuando acabes tu conferencia, manifiesta de transversalidad en lo intelectual y en lo físico, una mujer que se mueve con naturalidad de norte a sur o de este a oeste, que viene de América a Europa y que tiene buenas relaciones en distintas ciudades europeas o orientales, como en Japón, donde ha trabajado, pero que al mismo tiempo tiene también esa vocación norte-sur americana, ¿no? Desde Estados Unidos, con sus relaciones también con otros arquitectos de América del Sur, que le hace una persona especialmente interesante en su percepción y en sus análisis, ¿no? Como decía antes, sería muy sencillo salir de esto pues simplemente enumerando sus obras, sus proyectos, pero creo que lo va a hacer ella mejor ahora. Son proyectos que son conocidos y al menos reconocidos por sus numerosos premios en casa y fuera, ¿no? Premios internacionales, son proyectos que ya le han deparado una visibilidad internacional notable, ¿no? Creo que además tienes ahora... ayer vi que estabas nominada también a otro premio del Architectural, ¿no? Sí, sí, sí. Para este año, o sea, está Sí. sin fallar todavía, ¿no? Que es también otro prestigioso premio que intenta ahondar un poco en la percepción global de la arquitectura, ¿no? Y yo creo que siempre produce esa satisfacción de cuando ves a un amigo pues, que es premiado, en reconocimiento a un esfuerzo que yo creo que en el caso de Fernanda es notable. Lo digo esto porque creo que Fernanda ha elegido una forma de ejercer la profesión bastante difícil, porque está obsesivamente amarrada a su independencia, una independencia intelectual y física. Quiero decir que yo siempre tengo la impresión de que es una especie de luchadora en todos los campos, porque no se concentra en un solo campo, cosa que solemos ceder con más facilidad de la que creemos. Según maduramos, estamos más cómodos en un sector y en él nos aposentamos. Y yo veo que Fernanda sigue atendiendo a distintos trabajos que aparentemente no tienen nada que ver, aunque en el fondo dentro de su visión de que la arquitectura lo es todo, pues sí encaja bien, ¿no? No solamente proyecta edificios pequeños o edificios ya de un tamaño más considerable, sola o en unión de otros. También tiene una cierta capacidad, Fernanda, de vincularse con otros profesionales en otros campos, porque creo que es otra lección que ella da, que la arquitectura hay que ejercerla un poco en relación con otros profesionales, que va desde el paisajismo a los temas editoriales con otras personas con las que publica libros, ¿no? Y en esa ambición de abarcar de una manera muy amplia toda la actividad intelectual que puede un arquitecto hoy hacer, pues Fernanda ha sido comisaria de exposiciones, ha escrito ensayos, ha publicado libros. Bueno, creo que es una percepción global de la profesión la que intenta tener, que es la que le otorga esa frescura en sus proyectos y no sé, ese compromiso con la profesión y, sin embargo, esa libertad de acción, ¿no? Yo no diría muchas más cosas, porque creo que es más interesante escucharte lo que vas a decir. Sí subrayar algo que ya se ha dicho, como que en tu afán de conocimiento en un principio pues te llevó de ir hasta Japón o en España, estar en Barcelona y en Madrid, tener buenos vínculos tanto en Barcelona como en Madrid, de haber trabajado con Ignasi Solà Morales, que quizás es una persona que prematuramente murió con 58 años, me parece, 59, y que yo tenía una especial devoción y admiración, porque era una persona también verdaderamente especial, ¿no? Por otra parte, y su vocación de conocer, es decir, de investigar, también hay que subrayar el notable esfuerzo de hacer una tesis doctoral verdaderamente espléndida, que presenta un panorama de los últimos 100 años de México, de la arquitectura contemporánea, en una especie de compendio o suma arquitectónica
que ha sido notablemente reconocida porque tiene un gran valor, ¿no? Ya es más que una enciclopedia, porque no solamente es una citación, sino que hay una importante labor de investigación y de recopilación de información que en muchos casos es absolutamente novedosa y que, bueno, ha visto la luz como un libro ya y se ha divulgado, ¿no? Bueno, yo ya no le quito más tiempo a Fernanda, sino agradecerle que me haya invitado a presentarle. No, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por esta generosísima presentación a Nacho, que seguramente no sabe, pero gran parte de las lecciones o de la inspiración proviene de su trabajo, de sus libros y también de su vida. Ha sido siempre como un ejemplo a seguir. Y bueno, quería agradecer también a Carlos Bastán por hacer esto posible, a Ana Pellicer, a Fernando y todos los aquí presentes. Voy a mostrar 10 proyectos, un trabajo reciente, casi todo de los últimos 5 años, pero principalmente de los últimos 2. 3 son proyectos expositivos de pequeñas instalaciones y los otros 7 son obra construida. Bueno, una está todavía en proceso. Y más que presentarlos como si fueran soluciones, o sea, a mí no me gusta entender la arquitectura como dar respuestas o plantear soluciones, sino sobre todo abrir preguntas, plantear nuevas posibilidades, nuevas alternativas, cómo poder vivir mejor o cómo hacer para que más personas vivan mejor. Y los proyectos que realizo son de distintas escalas, de tipologías muy distintas, desde temas más culturales, a veces pequeñas instalaciones, espacios temporales, como ha dicho también Nacho, temas de investigación, sobre todo vinculados a la vivienda, la relación también con lo urbano. Este es un análisis de tipologías domésticas de los últimos 100 años de vivienda en México. Y siempre relacionado al espacio mínimo, ¿no? a las necesidades mínimas del ser humano, pero sobre todo en su vínculo con la sociedad, ¿no? La relación entre personas, la relación entre personas y entorno, y muy arraigado en el tema de México. Esta imagen me parece especialmente relevante, es de 1968, cuando el proyecto olímpico, y para mí es la imagen, la última vez que México se puede mapear en su totalidad, entender de una manera global. Representa el fin de las visiones integrales, es cuando se realiza el metro de la Ciudad de México, proyectos culturales vinculados también a vivienda, a hospitales y a educación, cuando hace Matías Geritz la Ruta de la Amistad. Y creo que es la última vez que incluso podemos hasta contar el número de habitantes y cuánto crece la ciudad. Después de esto hemos participado simplemente en proyectos parciales, visiones de corto plazo, visiones fragmentarias del territorio, siempre con estos contrastes sociales, económicos, la visión de los dos Méxicos, ¿no? Un país como muy fragmentado y muy polarizado en ese sentido. Y esta imagen de los últimos terremotos que tuvimos en septiembre del año pasado fue el más fuerte de los últimos 100 años. Y para mí es especialmente representativa porque muestra lo que intento reflejar no solo con mi trabajo arquitectónico, sino con las investigaciones o los escritos, que es qué significa este compromiso de diseñar mundos propios para los demás. Y en esta imagen que, bueno, para mí es como muy cruel. Por un lado podemos ver como las dinámicas cotidianas, casi podemos adivinar quién vive ahí, o bueno, la edad, género o casi profesión, ¿no? Vemos un portaplanos ahí, los zapatos para la siguiente fiesta, y sobre todo se ve el compromiso de quién piensa o quién diseña los espacios
dónde viven las personas y cómo se relaciona eso con la ciudad, ¿no? Al ver las ventanas de los edificios de junto, creo que no es visible, bueno, obviamente no es visible el daño que provocaron el desprendimiento de las fachadas, pero tampoco extraña que se cierren también con cierta desconfianza la arquitectura a la ciudad. Y entonces indagar precisamente lo que existe entre unas sábanas y una calle, ¿no? ¿Quién decide el espacio que hay entre un closet y el territorio? En lugares como México creo que es cada vez más importante y crucial enfrentarlo de otras maneras. Y bueno, paso a los proyectos. Voy a pasar muy rápido, me asusté cuando vio Nacho la presentación, que me dijo, oye, esto da para 2 horas, pero no, voy a ir muy rápido, sobre todo con proyectos que algunos ya han de conocer. Y en específico es un proyecto que nace de una contradicción. Era el Ministerio de Cultura, que había heredado una casa en el barrio de Coyoacán, una casa catalogada que había sido intervenida muchas veces, estaba ocupada ilegalmente con comercios, escuelas, se había usado para diferentes funciones a lo largo de los años. No tenía una importancia, una relevancia arquitectónica, no sabíamos ni siquiera quién lo había hecho, pero al estar en el centro histórico de Coyoacán estaba protegida, no se podía tocar nada de las fachadas. Y por otro lado, el Ministerio de Cultura quería hacer visible, querían hacer un centro cultural con una biblioteca, un espacio dedicado a Elena Garro, con talleres, oficinas, etcétera, con un centro de usos múltiples, un cineclub. Y querían que se viera toda esta vida cultural hacia el exterior. Entonces, ¿cómo hacer de un cascarón que no se puede tocar, con ventanas muy reducidas, cuartos, 14 habitaciones para 14 hijos que ya nadie tiene, y muy oscuro en el interior, cómo transformar esto en un lugar visiblemente público? Era muy importante para la ministra de Cultura que quien sea, incluso personas que nunca han leído un libro, que nunca van a comprar un libro, se sintieran invitadas, y entonces la idea era sacar los libros a la calle. Para mí también era muy importante. Coyoacán se caracteriza por calles muy, muy estrechas, siempre con muros muy altos que ocultan los jardines y la vegetación impresionante de jardines que tiene Coyoacán, y nunca se ven. Hacia afuera ves pequeñas, casi no hay banquetas, ¿no? Las aceras son muy reducidas, siempre con comercio informal, o sea, un barrio que ha tenido ilegalmente que producir todos los servicios que la normativa no permite. Siempre son casas unifamiliares para gente que ya realmente no vive ahí, que no necesita casas tan grandes. Entonces, hacer explícita este cambio de función en un barrio que sigue siendo fundamentalmente residencial. Entonces, la casa que se encontraba al centro del terreno, que dejaba espacio residual en los lados y con un muro donde nunca era como visible esta apertura hacia el exterior. Entonces, la estrategia consiste en 2 partes: hacer una intervención hacia adelante, hacer una especie de marco que permitiera sacar los libros a la calle, y en la parte trasera todos los servicios de estacionamiento, bodegas, oficinas y el auditorio. Entonces, la idea era precisamente hacer que siempre atravesaras la casa, que la relación entre lo nuevo y lo viejo, digamos, fuera como muy visible, y que el marco frontal permitiera dar una nueva cara, aunque no se tocara la casa existente. Entonces, de esta forma, lo más polémico de esta obra fue precisamente quitar el muro que dividía la acera. Para mí era aportar un espacio público, o más bien continuar la banqueta, meter la banqueta hacia la calle y sacar el jardín fuera. Los grandes árboles nunca son visibles desde la calle, y también meter los árboles dentro, ¿no? Hacer una especie de espacio transparente donde pudiera haber vegetación adentro y libros fuera. Y en este gran foro de triple altura, tener la biblioteca, primero iba a ser una biblioteca, después acabó siendo una tienda de libros, y con el auditorio en la parte trasera y una serie de patios para vincular lo que son oficinas con espacios de doble altura al interior. Se abrió muchísimos tragaluces y espacios para conectar también la casa de forma vertical.
con todos los nuevos servicios en la parte trasera. Y la idea también era aprovechar un poco los accidentes de lo que vas encontrando en el sitio, ¿no? Como por ejemplo la vegetación o también las preexistencias, hacer como muy visible el cambio de época y sobre todo abrir un nuevo jardín, no solo hacia el frente, sino también con las construcciones vecinas. El terreno de junto también es una escuela de música y la idea era ensanchar esos jardines y hacerlos uno más grande. En el interior siempre con tragaluces, dobles alturas, también conservando elementos existentes como la escalera, tabique, y lo que antes era un espacio residual simplemente de 3-4 metros, convertirlo en un espacio para hacer presentaciones al aire libre, cafetería, cuentacuentos, con una pequeña fuente. Entonces darle vida también aprovechando la vegetación del terreno vecino y en otros momentos generando unos patios más aislados, más privados, que permitieran también como ocultar lo que se encontraba atrás, ¿no? Y este otro proyecto parte también de una historia similar, es nuevamente con el Ministerio de Cultura, pero ya en una siguiente administración, y con Infonavit, que es el Ministerio de Vivienda, en el que me llaman para hacer unas pequeñas salas de lectura en los edificios abandonados, las viviendas abandonadas del Infonavit, que llevan 40 años existiendo y con unos problemas de abandono fuertísimos. México, curiosamente, es uno de los países con más vivienda urbana, con una enorme carencia de vivienda, pero también con uno de los índices más altos de vivienda abandonada. Tenemos 1 de cada 7 casas en México está vacía por inservible, incluso de las más recientes. Si tenemos un grave problema de vivienda abandonada, entonces acá me dicen, oye, conseguimos que el Ministerio de Cultura done 1000 libros en cada uno de estos conjuntos, bueno, en algunos de estos conjuntos, donan 1000 libros, tenemos departamentos vacíos, ¿por qué no los pintamos, haces una remodelación del departamento y se convierte en un espacio público, la sala de lectura, tal? Y voy a visitar estos lugares, me da pavor el encargo y digo, bueno, ¿quién va a ser responsable de lo que pase al interior de un departamento? Porque además no hay fondo, o sea, nadie iba a estar cuidando estos espacios más que la propia comunidad. Entonces, para mí el sentido de lo público tenía que ser visible, tenía que ser realmente público, y propongo que se haga en la parte de afuera, de alguna forma hacia el exterior. Y me dicen, pues no hay dinero y no hay espacio, lo único que tenemos es el dinero para pintar, quitar cocinas, adaptarlo un poco a un departamento, y el único espacio que tenemos son las viviendas abandonadas. Pero en las visitas que hago a varios de los centros, estos por ejemplo, este es Iztacalco, es uno de los edificios más representativos de nuestra historia de vivienda moderna, de los 70s, que se han transformado, todos acaban enrejándose, ¿no? Haciendo del espacio público ocupación ilegal privada, de estas jaulas que son muy características de los conjuntos de vivienda en general de México, de espacios que eran públicos, que la gente privatiza, pone una reja, pone un candado y lo utiliza como bodega, como basurero, como lo que pueden. Esta es como la condición actual que se repite en todos los conjuntos. Y ya ni siquiera son lugares de estacionamiento, estos inician como cajones de estacionamiento, después se convierten en jaulas, y atravesar esto para llegar a la vivienda es parte de lo que hace que después muchos abandonen las viviendas, se vuelven proyectos muy inseguros y espacios con serios conflictos precisamente a esta carencia de espacio público. Entonces yo lo que digo es, bueno, hay muchos de estos espacios que ni siquiera albergan coche y no tienen dueño, ¿no? Tienen un candado cerrado y basura dentro. Entonces si tenemos cajones de estacionamiento y el dinero para pintar un apartamento, podríamos plantear un espacio, una sala de lectura en lo que es un cajón de 2.5 por 5 metros, y si funciona la estrategia puedes ir sumando módulos hacia un lado o hacia arriba. Entonces empezamos con uno, había como poca credibilidad en el proyecto, pero el riesgo también era como muy poco porque son 4 elementos, era una celosía, para mí tenía que verse siempre el espacio y oírse lo que sucedía dentro, ¿no? Si no iba a haber nadie responsable cuidarlo, tenía siempre que ser visible. Entonces una celosía con blocks simplemente volteados,
y sin tener nada que se pudiera romper o robar, ¿no? Nada de cristales, es una especie de espacio casi antivandalismo, con material que se compra en cualquier ferretería local, pensada en que la comunidad también la pueda construir. Y entonces se han hecho diferentes, uno en cada estado del país. Hemos hecho como 15 en Tijuana, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Mérida. Y ahora resulta que ya cuando hay uno de estos ya rescatan la plaza de enfrente, ponen una banca, unas luces y acaban siendo el único lugar, se convierten como en lámparas de la comunidad, el único lugar realmente público donde sucede de todo, desde bautismos, lugares para la primera comunión, y sí han cambiado la vida de los conjuntos, a pesar de que están hechos con 4 elementos, principalmente concreto y los 1000 libros. Bueno, hay unos que ni siquiera tienen libros, en otros han adaptado baños, en otros han conseguido computadoras, entonces ha sido un proyecto que se ha ido modificando con el tiempo, que ha dado como muy buenos resultados. Y ahora paso al otro extremo, si no lo dije al principio, pero vamos a ver casas que una de ellas, por ejemplo, cabe en lo que es el vestidor de otra, el tema de las salas de lectura del tamaño de un coche, otra con aparcamiento para 5 coches, pero creo que refleja la imagen inicial de The Economist del México, los 2 Méxicos, que es con algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. Y pues sí, el trabajo refleja obviamente esos contrastes. Esta es una casa de fin de semana cerca de la Ciudad de México, en Valle de Bravo, una casa de casi 900 metros cuadrados, que la idea en un terreno muy muy grande, donde para mí era como muy importante generar una escala doméstica, a pesar de que los requerimientos del cliente eran tener 6 recámaras, espacios como muy públicos para hacer fiestas, grandes fiestas, y también poder tener a 2 familias, la familia política y la familia nuclear, digamos, con cierta privacidad. Entonces, estos espacios para mí en la noche, es un bosque, que no puedes alumbrar por más que lo intentes, requerían generar ciertos patios o pequeños espacios dentro del territorio tan vasto, para que en la noche se sintiera, bueno, en la noche y en el día, pero sobre todo en la noche se sintiera una escala más doméstica y espacios donde sí puedas tenerlos iluminados y sean más acogedores. En este caso todo se genera a partir de un reglamento que pide techos a 2 aguas, y entonces se van generando diferentes jerarquías de los espacios, diferentes alturas, donde la estructura que es de madera, bueno, también tenía que ser con techo de teja. Entonces, por un lado, dar una respuesta como muy tradicional en materiales, pero generando también un juego con distintos volúmenes. Es una casa toda hecha de piedra, que a pesar de sus dimensiones, creo que se logra desaparecer un poco en el paisaje debido a fragmentar estos espacios en distintos patios, sobre todo en este volumen que es el de las recámaras, que da hacia el este, para que tengan siempre las habitaciones sol de mañana, y luego con un patio que permite que también reciban sol en la tarde. Y la estructura de madera, que es la que, digamos, que genera estas distintas inclinaciones de las techumbres, con tragaluces también para los baños y los vestidores, y el patio central, que es esta imagen de aquí, es la que distribuye la casa, dividiendo el servicio con las áreas más públicas, y luego con las habitaciones que cada una tiene una pequeña terraza, un espacio más privado. Y entonces, a pesar de que es una casa como muy extendida, va generando diferentes rincones, digamos, o espacios como más acotados, y con una, digamos, extensión de la casa hacia el paisaje a partir de manejo de piedra, en este caso de una cancha de pádel que está en el fondo, y una cancha que se sume para que no sea visible desde el jardín. Y luego este otro proyecto, Casa Bruma, que es muy cercano, como a media hora de este otro, pero en un lugar completamente distinto. Voy a mostrar 2 casas que están en ese mismo fraccionamiento, que es el Peñón, muy inaccesible, aunque es a 2 horas y media de la Ciudad de México, los últimos 45 minutos es ir subiendo con caminos donde era muy difícil accesar el material, y que es un fraccionamiento nuevo donde están haciendo un planteamiento
de diferentes lagos para captar agua de lluvia. Las casas autogeneran su energía, bueno, la otra también, captan agua de lluvia, no tienen conexión ni con el drenaje, ni con agua, ni con luz. Pero en este caso, un sistema de 12 pequeños lagos, donde actualmente hay 4 casas y va a haber 70, 80 casas. Entonces teníamos que trabajar un poco pensando en cómo proteger unas vistas donde todavía no sabes qué vas a tener junto. Entonces el reto de este proyecto son 2 proyectos. Casa Bruma, que está en esta parte de aquí, pegado más hacia el bosque, y el otro terreno, que se llama Casa Terreno, en una parte más plana, y que son 2 proyectos que surgen precisamente de las condiciones del sitio, que es un lugar muy frío, y había que abrir mucho las casas, sobre todo la parte que estaba en el bosque, un terreno muy inclinado, con mucha pendiente, y entonces cómo generar aperturas a distintas orientaciones, siempre para tener luz de mañana, luz de tarde, o 2 como mínimo, a veces 3. Creo que aquí se entiende mejor. Uno de los terrenos es con una inclinación bastante pronunciada y insertada en la parte del bosque, en la zona como con mayor pendiente, y después con una parte ya más plana sin nada de vegetación. Y el otro terreno que ve hacia el Nevado de Toluca, hacia el volcán, que cambia mucho la vegetación, es mucho más plana, y tiene una montaña más cerca, pero hacia el norte, que es donde no quieres abrirte por el frío. Entonces el primer terreno es con muchísimos árboles, esta es la parte como más boscosa, luego una zona intermedia, y esta era la más plana, la más, digamos, calurosa, o la más obvia para implantar la casa. El cliente de hecho quería tener su casa aquí, y a mí me daba pavor porque aquí va a haber una casa, acá va a haber otra, acá va a haber otra, y la idea era como tratar de orillar o meter la casa lo más que se podía al bosque. No podíamos tocar ningún árbol, entonces la casa de pronto se explota para precisamente ir abriendo diferentes vistas y girando los volúmenes dependiendo de la orientación, y también se rompe, digamos, se explota para no tocar los árboles y permitir librar, digamos, los diferentes pendientes, que la diferencia entre este punto y son casi 10 metros, entonces ir fraccionando la casa en distintas terrazas para que nunca se sintiera ese escalonamiento tan pronunciado. Entonces son 9 volúmenes que se disponen en torno a un patio central, donde de manera opuesta a los patios comunes que siempre se abren, ¿no? La casa anterior es el típico patio que todas las salas, las habitaciones abren hacia el patio, y aquí al revés, el patio tiene siempre las vistas, digamos, ciegas de estos volúmenes, salvo por una pequeña ventana, que es lo único que abre hacia el patio, es la cocina, para que puedas tener acá una mesa, comas, y simplemente los platos se pasen hacia acá. Pero la idea era generar un patio como mucho más recogido, más cerrado, y que después simplemente los pasos entre los volúmenes son los que van abriendo las vistas y vas descubriendo el paisaje que hay detrás. Entonces la idea era casi como si es un calcetín, le das la vuelta y tienes una historia cuando estás adentro, y de pronto descubres todo el exterior con siempre diferentes vistas. Esto, por ejemplo, es el servicio para aparcar un coche, bodegas, gas, zona de servicio, cocina, comedor, la sala, y después este volumen es el que alberga a la familia, que es simplemente los padres y los niños en la habitación de abajo, y después 2 pabellones, bueno, 2 habitaciones de invitados con tapanco, que también pueden albergar a casi una familia completa, bueno, con el uso del tapanco en esta habitación. Entonces estos son los pasos. Si solo la utiliza la familia, digamos, nuclear, la casa se conecta en este sentido, y si tienes visitas acaba siendo como casi una especie de bungalows privados, no sé si se diga aquí esa palabra. Sí, sí. Pero bueno, es una casa que surge de entender los árboles del sitio. Uno, porque no los podíamos mover, pero porque daban sombras muy distintas y a lo largo del año cambiaban mucho. Aquí, por ejemplo, a las 5 de la mañana lo normal es que esté a 0 grados, y a las 2 de la tarde o 12 más o menos puede llegar a ser 30 grados. Entonces el cambio de temperatura en un mismo, o sea, tenemos invierno y verano radical el mismo día.
Entonces, cómo abrir para que las habitaciones tuvieran sol el mayor tiempo posible, y eso dependía de entender no solo las vistas, sino las sombras y el carácter de cada uno de los árboles. Entonces, a partir de ahí se va fragmentando la casa con un trabajo casi de ajuste en el sitio, de irlo moviendo en función de lo que se podía hacer por las copas de los árboles, por las pendientes también, ¿no? Para ir atenuando la pendiente. Y luego el tema del acabado final surge un poco de encontrar esto en el terreno. Para mí era muy importante que la casa no se viera desde lejos, que no contara mucho. Estaban construyendo al mismo tiempo otra que parecía así como un monstruo, y precisamente cuando veo este árbol me doy cuenta que el color negro es muchas veces la sombra que se hace en los bosques, ¿no? Que al final de cuentas cuando ves un bosque ves muchas manchas negras en el fondo, y entonces decidimos hacer la casa negra. El cliente no quería pintarla en un futuro, no quería ponerle, o sea, que no tuviera nada de mantenimiento. Llueve muchísimo, es un lugar como bastante difícil para construir, para mantener. A esto es a lo que me refiero con el tema de las sombras negras, ¿no? Entonces, de alguna forma era la idea de disimular la casa en el paisaje, y después hacia el patio ocurre lo opuesto, ¿no? De pronto tienes como la sensación de una casa mucho más amplia, que se ve todo este patio está al mismo nivel, y después lo que se va escalonando son los diferentes volúmenes. Y la casa se construye de manera muy precaria, un poco también como la casa anterior, la de piedra, que se hace con la piedra del lugar, lo que sabían hacer los constructores del sitio. Acá no podíamos traer los camiones, entonces todo se hace con pequeños costales, se pigmenta ahí, siempre aprendiendo del trabajo local, con la madera que había, ¿no? Una casa que surge precisamente de lo que se puede hacer en donde estás. Y aquí se va viendo cómo se va escalonando, pero de forma como muy, muy paulatina. Lo más que tiene son 2, 3 escalones, y después las aperturas que se dan para descubrir todo el terreno que queda del otro lado. En los interiores se manejan 2 materiales, 2 tipos de piedra hacia afuera y uno distinto hacia adentro, y el concreto, madera y en algunos casos pintura. Aquí creo que es donde mejor se entienden las distintas pendientes. Los techos se utilizan en 2 de ellos como terrazas, lo demás es techos verdes, para hacer que la casa también se pierda desde fuera, no solo que el cliente no viera a los vecinos, sino que también los vecinos de junto no tuvieran a un monstruo junto. Y es una casa que cambia mucho de día y de noche, precisamente también por el contraste con el negro, y que logra desaparecer bastante en el sitio. Esta es la que está muy cerca de la otra, pero es completamente distinta porque teníamos también que cumplir ahí con un reglamento de materiales donde por lo térmico acababa siendo como muy evidente que el tabique era una gran opción, pero llegaba siempre todo roto, no llegaba derecho, llegaba siempre como astillado. Y este proyecto surge precisamente de tener este gran monte hacia el norte y de que es un terreno mucho más plano, con también la vista hacia el Nevado de Toluca. Entonces la casa abre las habitaciones hacia el este para tener sol de mañana, y después hacia un patio en el sur para también recibir sol del sur y también en el poniente. Esta es la parte del sur, que es toda la zona pública, la sala, comedor, estudio, y después la serie de habitaciones todas orientadas hacia el este, con una serie de puertas casi como de caballeriza para recibir también el sol del sur. Entonces esta casa genera estas techumbres de bóvedas para tener como más amplitud hacia el interior, pero mantener una escala muy horizontal, muy baja. Digamos, es una casa como muy, muy chaparrita. Y el tabique decidimos directamente, si no llegaba bien, acabarlo de romper un poco más para generar esta textura en la que el tabique pueda ser el piso, pueda ser muros, pueda ser también celosías.
Entonces todo es el juego con el tabique, con una mano de obra impresionante. Este es el acceso que te lleva, bueno, desde un pequeño patio con un muro curvo acá, la zona del garage y el vestíbulo ya hacia las recámaras, donde se genera este otro patio. Este es el patio curvo, el de la entrada. Y también, como la anterior, creo que es una casa que se entiende, bueno, para mí es como la analogía del calcetín, donde por fuera es muy roja, es muy rugosa, tiene mucha textura el tabique, y por dentro es todo concreto, aparente y madera. Es casi como si le das la vuelta y tienes dos historias, una dentro y una afuera, pero bueno, que siempre se están relacionando y abriendo las distintas vistas. Pero el interior otra vez tiene 2-3 materiales, que es básicamente madera, concreto y algunos muros con pintura. Esta es la vista desde el acceso. Y es una casa otra vez que tiende a desaparecer, o que quiere desaparecer y quiere generar también una topografía en las techumbres. Esta tiene un lago justo en el lado poniente donde la casa es visible desde arriba. Entonces era muy importante también generar como esa vista de la quinta fachada, y de alguna forma las curvas de los techos emulan un poco las ondulaciones de los montes, con techos verdes. Toda esta parte de aquí casi no se ve, pero es el servicio, el garage, las recámaras, que se funde por completo la techumbre en el paisaje. Y es una casa que tiene esta escala como muy chaparra o muy horizontal. Y ahora paso a la escala contrastante de las casas de vivienda de interés social. Esta es una exposición que realizo hace como 6 años más o menos, donde precisamente hago un mapeo de los típicos proyectos de vivienda social que se construyen por millones en México, de este tema que hablaba de las viviendas abandonadas, porque se hacen en promedio a 3 horas de distancia de los puestos de trabajo, y en promedio gastan las personas 30% de sus ingresos en transporte solo para ir y venir de la casa. Entonces lo que hago es, en una galería se dibuja una de estas típicas casas de los desarrolladores, se dibuja en el piso y se hace una habitación de la típica casa de 42 metros cuadrados, donde sabemos que viven siempre más de 5 personas, y se empiezan a hacer como muy evidentes los accidentes, los pequeños accidentes que suceden al interior de estas casas, donde, por ejemplo, al abrir la puerta, aquí puse un colchón del tamaño de estándar, de colchón individual. Abrir la puerta choca con el colchón, ni siquiera puedes entrar bien, y sabemos que son habitaciones donde vive más de un hijo, ¿no? O que si alguien ha abierto el refrigerador, no puedes entrar a la cocina, o si alguien está sentado en el comedor, no puedes entrar al baño. Entonces, ¿cómo hacer explícito, cómo hacer visible lo que se reproduce por millones y que nadie realmente, bueno, muchos no están conscientes, o no es posible entender cómo estamos generando la vivienda en México, más allá de temas que tienen que ver con infraestructura de transporte, con privacidad, con seguridad, etcétera, sino simplemente la célula individual casi. Y bueno, aquí es precisamente este mapeo de cuáles son las casas que construyen los desarrolladores, probando un poco toda la falta de ventilación, de iluminación, etcétera, que se hacía como explícita en la exhibición. Este otro proyecto es un estudio de la tipología de vivienda, de un proyecto de un libro que estoy ahora trabajando, que sale en otoño, con ACTAR. Está expuesto ahora solo algunos de los dibujos en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, donde reproduzco axonométricos de diferentes conjuntos de vivienda, de los más paradigmáticos, de Barragán, O'Gorman, etcétera, otra vez para hacer visible la relación entre arquitectura y ciudad. En este caso son 2 capas de dibujo, que al verlos con profundidad, es algo que no se entiende aquí, pero que te permite ver las líneas, los detalles, digamos. Y para mí, sobre todo, lo que me interesaba es cómo ver de forma homogénea diferentes épocas y diferentes autorías
que ya no te distraes con determinado fotógrafo, determinado material que asocias a una época, sino simplemente entender las escalas de los proyectos, las soluciones a nivel urbano y entender también la relación de alguna forma entre lo privado y lo público. Entonces, al representarlos con una lectura, digamos, homogénea, creo que empiezan a darse más pistas de las soluciones a nivel ciudad, ¿no? O a nivel país. Y este proyecto es el que está ahora en construcción, es de una pequeña vivienda, 32 metros cuadrados, un prototipo. Se está construyendo en Hidalgo, esto lo construye Infonavit. Este es un render para hacer un módulo que puede sumarse y acomodarse de distintas formas, construirse con lo que hay en el sitio, desde paja, techos de metal o block. Y la idea precisamente es, 37 metros, hacer una pastilla, digamos, una casa que puedas sumar, esta es la mínima, simplemente con un tapanco, y que puedes sumar otra y abrirlas generando diferentes patios con diferentes anchos para seguir las costumbres locales. Muchas veces no les gusta tener la cocina dentro y tiene que estar fuera, o el baño debe estar fuera porque la abuela también vive ahí, vive en otra casa. Entonces, simplemente cómo hacer un módulo capaz de que tenga diferentes usos, ¿no? En con un tapanco, doble altura abajo, con el baño al interior, en otros casos con el baño hacia afuera, con 2 habitaciones, o sea, y tener como diferentes programas dentro de la misma unidad, con la idea de la casa crecedera, y pensando en función de captación de agua, donde tengas las instalaciones justo lo más eficiente del baño y la cocina junto debajo del tinaco. Por eso se hace la inclinación, es para dar como la altura mínima que necesitas para albergar el agua, con las diferentes configuraciones, ¿no? Cuando es solo habitaciones, cuando es un espacio de trabajo, un espacio para almacenar lo que se produce en el campo, y los diferentes giros que puedes hacer simplemente acomodándolas dependiendo de la orientación del lugar. En este caso con el ejemplo de paja y metal, y en este otro con blocks de concreto, con la idea de generar una comunidad, ¿no? Diferentes acomodos donde realmente puedan vivir más familias, y pensando justo en la captación de agua. Ya no hablé del tema de captación de agua de las otras casas, pero bueno, todas captan agua, tienen también paneles solares. Este es el último proyecto de vivienda, es un conjunto precisamente con uno de el cliente es el típico desarrollador al que critico en la otra exhibición, los que hacen las casas que tienen que venderse. No se ve bien esta imagen, pero es en la colonia Portales, en la Ciudad de México, y está en este manchón como más, el que menos espacio público tiene en la Ciudad de México. La colonia Portales es muy céntrica, pero no tiene nada de jardines, nada de espacio público, está muy bien conectada. Y es un barrio que se está transformando de pequeñas casas en edificios de vivienda, en este caso para hacer 12 departamentos, muy chicos, son, bueno, 70 metros cuadrados, no sé aquí si es grande, pero acá con la idea de, aunque tenía que costar lo mismo que los que normalmente creo que son espacios que no hay que repetir, aquí por lo menos un pequeño balcón, una pequeña terraza. Los pasillos se trabajan también como espacios semipúblicos, aprovechando el clima de la Ciudad de México. Estos son departamentos que se repiten, casi se espejean, pero en el último piso se generan dúplex y se utiliza también la azotea. Estos son los patios, toda la circulación es abierta, entonces de alguna forma se prolonga el espacio para que haya zona de juego, por lo menos tener un espacio más amplio. El sótano, bueno, un semisótano de estacionamiento, y las divisiones se hacen con esta celosía que permite tener espacios que son semiprivados, y que también es la celosía que divide la escalera de todo el resto. Entonces, cada uno de los departamentos o tiene una terraza, o tiene un patio, o tiene un balcón, y se van también
alternando las ventanas y las vistas para que nunca tengas al vecino enfrentado directamente. Entonces, nada de esto tiene ventanas, por lo menos en lugar de tener un pequeño pasillo, tienes una pequeña extensión de tu casa, sobre todo en estos que son de dúplex, y hacia arriba un espacio público para todas las viviendas, aprovechando las terrazas. Y termino ya con este proyecto, que es una instalación que hicimos varios arquitectos, artistas, geólogos, participaron muchas personas. Se hizo hace como 5 años en el Zócalo de la capital, donde reprodujimos la planta de la Ciudad de México, escala 1:500, para hacer visible precisamente lo que luego no sabemos de la ciudad, las divisiones políticas, ¿no? Las distintas delegaciones, o simplemente lo que pasa cuando ya no es Ciudad de México y es Estado de México y tiene otra demarcación, otras leyes. Mapeamos también los cuerpos de agua. Fue una instalación que duró 4 días y cada día agregábamos una capa distinta de información. Empezamos con los cuerpos lacustres y los ríos, a hacer visible que seguimos viviendo en un lago. Por ejemplo, en el proyecto de Coyoacán, cuando empezamos a escarbar para hacer la obra, a 50 centímetros encontramos agua. Entonces, ¿cómo trabajas en una ciudad que se hunde, se inunda, se mueve? Y es algo que normalmente no lo trabajamos con la debida profundidad, y esta era una especie de instalación que no buscaba mucho más que hacer visible que sigue siendo un río, bueno, un lago, que tenemos todavía ríos que se siguen entubando, que el 90% del agua de lluvia, por ejemplo, se manda al drenaje, y que tenemos todavía zonas de reserva natural que están desapareciendo. Entonces, hacer eso visible, dónde están las zonas de reserva natural, donde ya no es Ciudad de México, Estado de México, infraestructuras principales es lo rojo. Entonces íbamos mapeando las distintas delegaciones, donde es zonas de alto riesgo. Entonces simplemente por aquí pasan, dicen que pasan 2 millones de personas al día, no sé si sea cierto, pero cómo hacer que las personas participen o entiendan un poco más del lugar en el que habitan. Y además ya podían, el último día colocamos estas pequeñas macetas de plástico, entonces podían llevárselas a su casa, moverlas, o sea, hacerlos dueños a todos, hacernos dueños de la ciudad y del territorio. Y termino con 3 imágenes de la artista Lorena Wolfer, una artista mexicana que hizo esas instalaciones, con las cuales me identifico mucho, porque creo que de eso se trata la arquitectura, entender cuál es la relación, otra vez, entre una banqueta, una calle, una casa, y dónde empieza lo público, o quién define lo público, quién lo controla, no solo quién lo diseña, sino cuáles son las implicaciones yo diría las implicaciones públicas del espacio privado, ¿no? Dónde empieza lo público, dónde termina lo público. Y no sé si me tardé mucho. No, estupendo, fenomenal. Sí, perdón que corrí un poco, pero quería aprovechar que está Nacho aquí. No, yo creo que se ha hecho amenísimo, y por 2 motivos. Primero, por los temas en sí mismos, y segundo, porque la secuencia de alternar cuestiones de investigación y cuestiones de proposición funciona muy bien, ¿no? Y además cosas muy distintas. A mí me parece que ha resultado una exposición muy clara de tus intereses y de tus trabajos, ¿no? Que creo que van además, una cosa que había pensado ya al repasar tus trabajos, como van evolucionando con más intensidad hacia lo social, lo público. O sea, hay una serie de intereses que van concentrándose en hacer explícitos tus preocupaciones, ya casi desde un punto de vista científico, de lo que es la ciudad y lo que es el hábitat de las personas, sus transformaciones y sus problemas, ¿no? Me sorprende mucho, y es muy de agradecer la precisión científica con la que acudes normalmente a la estadística, dando datos muy, muy precisos que creo que son fundamentales a la hora de ilustrar y transmitir un poquito de rigor en tus investigaciones o en tu forma de situarse ante los problemas, ¿no?
los datos que dabas de, no sé si lo he leído en algún sitio o lo has dicho tú antes, de las transformaciones que está teniendo tu ciudad de México DF, que se explicitan en la instalación del Zócalo, ¿no? Pero que en algún sitio leía que en los últimos años había producido un crecimiento de población de un 25%, pero en cambio Exacto. la ocupación del territorio urbana, sí. era 260. Sí. era increíble, ¿eh? No, era esto está descontrolado, ¿no? Que te referías con esa imagen también tan ilustrativa de esa gran maqueta en el último momento que México es capaz de ser comprendido como una unidad, la Ciudad de México, ¿no? Que es algo que ya ocurre ya en bastantes otras ciudades en el planeta, ¿no? Está ocurriendo ya, no sé los habitantes que tiene DF, tendrá 20 millones, 20, sí. por ahí, ¿no? Pero Sao Paulo anda por ahí, Tokio debe estar en 30, ya no son ciudades, ya se incardinan con problemas que superan en mucho al arquitecto y a todo el mundo, y al político incluso, y al legislador, donde la ocupación de terrenos en su expansión, están hablando de terrenos que no tienen nada que ver unos con otros, que no se pueden controlar con las herramientas habituales que se ha controlado la ciudad, que es mediante la ley. Ya no existe una ley porque las leyes no son compatibles, no son transformables, no son unificables, no son... Y estaba dando como resultado esta ciudad que tú pues expones en estas imágenes y que está caracterizada por un estridente y vertiginoso polarización de la situación en la que viven las personas en la ciudad. Claro. Es una cosa que preguntabas, ¿es grande? ¿Cuántos metros has hecho? 45 metros en Madrid. 70. 70 metros. Bueno, pues mira, 70 metros, depende. Las viviendas de VPO estaban tasadas antes entre 60, 72 y 90 metros, en función de si eran para 2, 3 o 4 dormitorios. Hoy, en el telediario, hacían referencia a las casas que están alquilando en Madrid de 20 metros cuadrados sin ventana por 600 euros. Entonces, esto es un disparate absoluto, consentido por todos o impulsado por todos, que no sé, yo no sé en qué va a acabar, pero que verdaderamente creo que supera mucho las capacidades que tenemos los arquitectos, casi, ya no digo de dar soluciones, sino de comprender el problema. Es un problema que la ciudad había dejado de tener en los momentos más duros de la ciudad industrial, claro, cuando la ciudad se había convertido en una especie de cementerio de personas vivas apiladas y ahora ocurre una situación verdaderamente... Bueno, volviendo al tema de tus arquitecturas, aquí había 2 o 3 proyectos que me sorprenden, porque oscilan, como decía, de escala, pero también porque no los conocía, las viviendas últimas, no se han publicado, yo creo. No, una la terminé hace un mes, todavía las fotos son muy improvisadas. Sí, no, y que me han gustado, me han sorprendido mucho la citación intelectual que hay en algunas de ellas, ¿no? Hay una citación a la Ricarda, ¿no? Sí, completamente. Muy bien traída en materiales y en capacidad de descomponer el programa en volúmenes pequeños y bueno, que creo que está muy bien llevado, ¿no? Muy bien manejado, ¿no? Como son programas muy difíciles, muy grandes, programas residenciales muy grandes, que dice, bueno, es que es más fácil o que es más difícil enfrentarse con un programa muy comprimido, muy reducido social o un programa muy grande. Pues yo me he llevado sorpresas tremendas cuando hemos puesto ejercicios en la escuela, por ejemplo, la residencia de un embajador, que tiene que tener como algo que normalmente no es habitual, pero es una parte residencial pura y una parte, digamos, de representación o pública, ¿no? Claro, salen barbaridades. Bueno, la última que he visto es la residencia del embajador de España en Marruecos, ¿no? Que la pobre embajadora creo que se ha vuelto, porque no puede vivir allí, ¿no? Entonces son problemas muy difíciles, ¿no? Hacer compatible las 2 escalas que son necesarias. Es decir, un señor, por ser muy rico, no duerme en una cama más grande. Estas cosas parecen tonterías, pero a la hora de proyectar y cogerle la escala y la medida a una casa, bueno, pues se requiere una cierta soltura y una cierta experiencia que yo creo que en tu caso también está aprendida en tu buen conocimiento de las arquitecturas, de las grandes arquitecturas burguesas de los 60 mexicanas, que manejan una escala que es distinta a nuestra escala europea y luego a nuestra escala española, ¿no? Es una escala distinta, donde hay que matizar las cosas muy bien, donde hay cosas muy pequeñas y cosas muy grandes, pero que todo está encajado, pero que entraña una dificultad, digamos, de proyecto, que yo creo que me ha sorprendido. Me han gustado mucho esas 2 casas
que están situadas cerca, que son tan distintas, y que estaba pensando que supone como una especie de reto, ¿no? Cómo respondo de dos maneras muy distintas. Es curioso esto también porque tiene que ver con el estilo, ¿no? Yo no sé si hay también una parte de elusión del estilo como una cosa disciplinar, ¿no? Me costaron mucho trabajo porque fueron 3 proyectos que se hicieron en simultáneo, que pensé que era muy fácil porque estaban en el mismo lugar, o sea, a 40 minutos de distancia 2 de la primera, pero con el mismo clima, en terrenos, casas de fin de semana, programas similares, y acabaron siendo historias completamente distintas y creo que por eso acaban siendo tan distintas. Pero no, sí, en algún momento una fue creciendo y creciendo y creciendo. Cuando terminé de hacerla, me dio curiosidad, todavía no estábamos en construcción, dije, bueno, voy a empalmarlas, a ver el tamaño del patio, cómo está, porque una ya había empezado la construcción, o sea, ya era como más fácil dimensionarlo. Y cuando las empalmo, el patio era idéntico, era del mismo tamaño, no del proyecto inicial, porque como que se fue creciendo de forma rara. Y sí, de pronto es como raro ver similitudes que no fueron a propósito y por otro lado, con distinciones muy radicales que no sé si tengan que ver con, tienen que ser diferentes por un estilo, o sea, por una búsqueda más como formal, no, pero no, para mí fue más bien, este cliente no quiere pintar su casa, el otro cliente tiene que ser la casa de piedra porque el reglamento pide piedra, ahí teja. Es donde quería preguntarte. En esos casos concretos, simultáneos, en el mismo lugar, con clientes que uno prevé como de unas inquietudes parecidas, ¿qué parte ocupan las decisiones del proyecto el diálogo con el propietario? Mucho, sí, mucho, ¿no? Lamentablemente mucho. Sí, La Roja no, La Roja es una casa que hice para mí, entonces esa yo creo que fue la más difícil. Sí, yo me quejo de tener que lidiar con clientes, pero mucho peor lidiar con uno mismo. Seguro. Sí, eso se retrasó un poco más y sí, curiosamente cuando estaba ya el proyecto terminado, justo hace un año fui a Barcelona, me dijeron que tenía que ver, pues se la enseño a una amiga, me dice, oye, a Clara Sola Morales, a la hija de Ignacio, me dice, tienes que verla a Ricarda. Fui a visitarla y sí, al final cambié una decisión, de los techos acababan como bóvedas y les hice, ¿no? sí, que no sé si fue buena idea o no, pero estando ahí dije, lo tengo que cambiar. Es un proyecto precioso porque tú le llamas tabique sí, ¿cómo se llama que aquí le llamamos ladrillo, ¿no? Ladrillo, bueno, sí. Pero eso es macizo, sí, es arcilla maciza, sí, ¿no? Sí, sí. Y tanto se usaba para los paramentos verticales como para pavimentos. Exacto. O como para hacer celosías, sí. ¿no? Lo cual también requiere apoyarse mucho en una mano de obra capaz de hacer eso. Eso son esas posibilidades que también se van perdiendo según el progreso avanza y ya no sabes a quién recurrir para hacer una escalera tabicada y a lo mejor encuentras esas facilidades, pero también encuentras la oportunidad de expresarte a través de ellos y de aprender, ¿no? Sí, yo creo que por eso son proyectos también tan distintos. En uno el constructor tenía gente de ahí, iban a estar viviendo ahí, conocían el material y sabían hacerlo muy bien, entonces en las pruebas las decisiones se van haciendo sobre la marcha un poco, entonces esto lo hacen bien, esta va a ser de este material, o esto no funcionó, va a quedar mal, va a quedar chueco, hay que hacerlo entonces chueco. O sea, creo que sí, mucho se va ajustando por lo que tienes en el lugar, por lo que saben hacer. Sí, son proyectos en donde casi nunca me ha servido lo que aprendí en la universidad, o sea, diseñar planos que son ilegibles para la gente que los construye, es algo que me ha costado mucho trabajo entender, que sentía yo que salía preparada para llegar, bueno, a ti te pasar, aquí está el experto en cómo hacer que se construya en México con personas que probablemente no saben leer los planos. Entonces ha sido un aprendizaje como en reversa, es decir, bueno, ¿qué sí sabes hacer? Escala uno a uno la muestra y a partir de ahí avanzas. Sí, también me ha sorprendido el replantear volumétricamente una casa previamente, ¿no? Con unas cuerdas y unos
los Sí. palos, ¿no? Aquí nosotros lo dibujamos en el suelo y ya es bastante, ¿no? Realmente... Acá el suelo no podías ni pisarlo, o sea, la vegetación... Pero ver los volúmenes allí casi era una instalación, ¿no? O sea, eso que te pongan los volúmenes de la casa, ¿no? contra el arbolado es realmente una imagen emocionante Sí. y de enfrentamiento con la naturaleza también.